victoria. Es el tema que quiero enseñar en esta noche. La unidad es parte de la victoria, o de mi victoria, de su victoria. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Aleluya. Aleluya. La unidad es bien importante, hermanos, en la iglesia. Si la iglesia camina en unidad, vamos a ver grandes victorias. Aleluya. Si la iglesia no está unida, hay momentos que vamos a tratar de luchar y en vez de caminar para adelante, vamos a darle para atrás, aunque no nos demos cuenta. Amén. Entonces la iglesia tiene que aprender, hermanos, a servirle a Dios y a saber que Dios está agradado con lo que estamos haciendo. El tema es: la unidad es parte de tu victoria. Ese es el tema. La unidad es parte de tu victoria. Quiero que abra su Biblia. Vamos a ir al libro de Efesios capítulo 4, versículo 1 al 4. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Aleluya. Efesios capítulo 4, del 1 al 4. Amén. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Alabado sea Dios, aleluya. Dice así la palabra del Señor. Vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la iglesia dice: Amén. yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Hasta allí. Oramos a Dios. Padre, gracias por esta palabra. Bendiga a su iglesia, bendiga a este pueblo, Señor, que está presente, que estamos aquí para recibir la bendición de la palabra. Mi Dios, les suplico que en esta noche, Señor, toque los corazones y nos haga sentir la necesidad que nosotros tenemos cada día, Señor, para poder servirle y glorificar su bendito nombre. Gracias, mi Dios, en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Tome su asiento, hermano, en esta noche. ¿Cuál es el tema que le dije que voy a predicar? La unidad es parte de tu victoria. La unidad es parte de mi victoria. Diga usted: la unidad es parte de mi victoria. Los hermanos por aquí digan conmigo: la unidad es parte de mi victoria. Las hermanas: la unidad es parte de mi victoria. Amén. Ahora, un ejemplo. Cuando se está haciendo un fuego, se ponen leños y se les pone fuego a los leños. Entonces ellos encienden, pero los leños tienen que estar juntos, unidos. Si es posible, una cabeza encima de la otra. Y así es como los leños encienden. Pero si usted los quiere apagar, verá que los separa. Bueno, en el campo los separaban el uno del otro y se apagaban, porque ya no estaban unidos. Entonces la iglesia de Dios, cuando somos un pueblo que caminamos unidos, se mantiene el fervor espiritual, se mantiene el amor espiritual, se mantiene el avivamiento espiritual. Pero cuando estamos desunidos hay problemas. Ya no podemos funcionar, no podemos ejercer de la misma manera que cuando estamos unidos, porque la Biblia nos enseña que es mejor dos que uno. Entonces, cuando hay dos o más personas unidos sirviéndole a Dios, eso es mejor, porque Dios se manifiesta, según la Biblia, donde están dos o tres congregados en su nombre. Aunque Dios está cuando está uno solo también, pero es más lindo cuando están dos o tres congregados en su nombre o más. Entonces es importante que nosotros veamos que la palabra del Señor nos enseña. El apóstol Pablo dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados.
Aleluya. Con toda humildad, dice la palabra del Señor. Amén. Y mansedumbre. Dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. El problema es que si no viene un problemita, todo está bien. Si no hay nada que, hermano, nos vaya a estorbar, todo está bien, somos unidos. Y todo camina de una manera muy especial. El problema es que venga por ahí, hermanos, un problemita, ya nos desune. El problemita nos desune a nosotros. Entonces ya no estamos de la misma manera que a Dios le agrada que estemos. Por eso Pablo dice, soportando con paciencia. Levanten la mano los que tienen paciencia. De veras. No se atreven a levantar la mano, a decirle a Dios, yo tengo paciencia. Porque eso dice Pablo, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Quiere decir que si mi hermano, amén, por qué razón no me saludó, amén, y mañana no me vuelve a saludar, y al tercer día viene contento con una sonrisa de oreja a oreja, diciendo, hermano, Dios lo bendiga. ¿Y cómo le voy a decir yo? ¿Contento o enojado? Contento. Pero el yo propio dice, no, y no le voy a saludar. Hoy me la desquito. Entonces no está bien, hermanos, esas acciones. Porque eso no es parte de la unidad, no es parte de soportarnos con paciencia los unos a los otros. Amén, pero el problema es eso, que no podemos soportarnos. A veces el hermano no puede soportar, la hermana no puede soportar. No tenemos la capacidad. Hermanos, ¿pero qué es lo que nosotros necesitamos? Al Espíritu Santo de Dios. Necesitamos que el Espíritu Santo de Dios nos guíe, nos dirija. Y con el Espíritu Santo de Dios vamos a soportarnos con paciencia los unos a los otros. No nos vamos a enojar, no nos vamos a pelear. No vamos a tener dificultades si somos hermanos en Cristo. Y para el cielo tenemos que ir de la mano todos juntos. Vamos para el cielo, vamos de amigos. Porque no se van a ir todos enemigos para el cielo. Amén. Si son los esposos que no están de amigos por una semana, viene el Señor, se van a quedar. Porque no están unidos. Se han separado, han dado lugar a Satanás, como la Biblia nos enseña. Amén. Ahora la iglesia tiene que aprender, hermanos, a vivir en unidad. Y pensando en que estamos al final ya del año, que vamos a empezar a trabajar nuevamente con nuevos propósitos, con nuevas metas, la iglesia tiene que estar unida. Los cristianos debemos de estar más unidos ahora que nunca, hermano, para poder luchar, para poder salir a las calles, para poder enfrentar las oposiciones del enemigo, para orar los unos por los otros. ¿Cuántos oran por los hermanos? Tenemos que orar unos por los otros, hermano, porque eso nos enseña la palabra del Señor. Dice que estemos, amén, unidos y soportándonos en amor. Y después dice el 3, solícitos en guardar la unidad. Solícitos en guardar la unidad. Quiere decir que nosotros como cristianos debemos de estar solícitos, dispuestos en guardar la unidad. Hermanos, pero que nada me separe a mí de los hermanos. Que nada me vaya a poder barrer a mí entre un hermano. Que mire, que el enemigo no vaya a poner barreras en mí para que yo no le hable a una hermana, a un hermano. Por eso Pablo dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Entonces, iglesia, nosotros tenemos que aprender. Tenemos que, hermanos, poner en práctica la palabra del Señor. Si no la ponemos en práctica, vamos a tener problemas. Y el diablo nos va a querer andar a nosotros perturbando. Nos va
desanimando. Nos va a querer andar siempre destruyendo lo que Dios ha puesto en nuestra vida. Sí. Satanás eso quiere, destruir a los cristianos. Sí. Pero el cristiano que tiene sabiduría, hermanos, conoce la palabra. Así es, aleluya. Conoce la palabra. Y sabe cuándo Satanás se está metiendo. Sabe cuándo Satanás quiere destruir su vida espiritual. Aleluya. Porque el diablo no quiere ver a los cristianos unidos. El diablo quiere ver a los cristianos desunidos. Decía el pastor que yo tenía antes, decía, cuando en la iglesia hay hermanos que no se quieren, la solución que se toma, o hermanas que no se quieren por X razón, la solución que alguna toma, irse de la iglesia. Aleluya. Ayuda. Eso decía el pastor, se va de la iglesia. Y con eso soluciona el problema. No se reconcilió, no pidió perdón, no buscó la paz. Vamos, Jesús. Entonces dice, mire hermano, decía el pastor, pero ¿qué pasa? Esto es como que le echemos, decía el pastor, a un vaso de vidrio un poco de agua y le echamos un poco de tierra, decía. Aleluya. Entonces, ¿qué pasa? Decía, cuando ese vaso se agita un poquito, decía, el agua se vuelve a ensuciar. Aleluya. El agua se mira bien clarita cuando está sentada en la tierra. Pero cuando se agita un poquito el agua, vuelve a ponerse negra. Entonces así pasa con los cristianos, amén, que se van enojados de las iglesias. Amén. Cuando tantito se mueve el agua, ya hermanos dicen, ay, que tengo este problema. Es mejor pedir perdón. Es mejor humillarse delante de la presencia del Señor. Es mejor pedirle a Dios que nos dirija, que nos bendiga, que nos dé la victoria. Hermanos, porque nosotros tenemos que ser humildes. El cristiano tiene que ser humilde, no altivo. Porque si nosotros, hermanos, no practicamos la unidad, la humildad, hermanos, vamos en problemas. Vamos a caer en serios problemas. Por eso la palabra del Señor nos aconseja a tiempo. La palabra del Señor a tiempo nos enseña a nosotros qué es lo más importante que nosotros tenemos que hacer para tener derecho al reino de los cielos. La unidad es parte de mi victoria. Cuando alguien no está unido, hermanos, tiene problemas. Pierde, hermanos, cualquier batalla porque siempre tiene enemigos. Pero no es como que un cristiano, amén, ande en paz. Mire, el que anda en paz anda tranquilo. A donde quiera que va dice, bueno, yo no tengo problemas con nadie. Ahora, si el diablo tiene problemas conmigo, esa es aparte. Pero que yo tenga problemas con los hermanos porque no le hablo al hermano que me cae el mal, hermano que me cae la hermana. Hermano, esto no tiene que ser en nosotros. Tenemos que humillarnos ante la presencia del Señor. Entonces, para que una iglesia trabaje y tenga victorias, hermano, tenemos que vivir unidos. Dios ha llamado a la iglesia a que seamos unidos. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Bueno, eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Ahora, quiero hablarles o preguntarles cómo podemos conservar la unidad. ¿Cómo se puede conservar la unidad? Y el otro punto es cuáles son los beneficios de la unidad. Dos puntos importantes en este tema. ¿Cómo conservar la unidad? ¿Verdad? Es bien importante que nosotros pensemos, ¿cómo voy a conservar la unidad yo con los hermanos diáconos de la iglesia? ¿Cómo voy a conservar yo la unidad con los hermanos del grupo? ¿Cómo voy a conservar yo la unidad con cada miembro de la iglesia? Entonces todos nosotros debemos de pensar cómo podemos lograrlo. ¿Cómo podemos lograr mantener una unidad, hermanos, que a Dios le agrada? Hay varios puntos y uno de ellos es el versículo 3 del capítulo 4. Decía que dice,
guardar la unidad del Espíritu. Amén, así es. Para conservar la unidad es guardar la unidad. Guardar la unidad del Espíritu es el primer Así es. Amén, aleluya. punto acerca de cómo conservar la unidad. ¿Cómo podemos guardar la unidad del Espíritu? Oramos unos por los otros. Amén, así es. Aleluya. Nosotros, hermanos, oramos por el hermano, oramos por la hermana. Y si la hermana se goza, si Dios le da la bendición, yo me alegro por ella, porque yo estoy orando por ella, para que Dios la bendiga, para que Dios la use, para que Dios le dé de lengua, para que Dios se manifieste sobre ella. Entonces yo me alegro por esto, estoy orando por ella. Con los hermanos. Entonces todos debemos de ser de ese mismo, hermanos, carácter de guardar la unidad en el Espíritu. Amén. Guardar la unidad en el Espíritu. Mira, que no estamos juntos, hermanos, a veces, pero estamos orando juntos. Estamos bombardeando al enemigo. Estamos diciendo: Dios mío, guarda la iglesia. Dios mío, guarda a mis hermanos. Dios mío, bendiga a mi hermana. Bendiga a mi hermano. Ayúdelo, Padre. Dele fuerza, levántelo, capacítelo, Dios mío, en el nombre de Jesús. Y todos estamos orando unos por los otros. Aleluya. Amén. Eso es guardar, conservar la unidad en el Espíritu. También otra forma de conservar la unidad en el Espíritu es respetándonos unos a otros. Amén, así es. Amén. Cuando usted respeta a su hermana, usted le está demostrando que tiene aprecio para ella. Amén. Está tratando de respetar, no tratarla mal, no ofenderla, no hablar mal de ella, sino la respeta como hija de Dios. Sí, amén, así es. Ahora, nosotros cada uno tenemos diferentes dones, eso sí. Amén, aleluya. Algunos de una forma, otros de otra forma. Así es, aleluya. Pero todos somos importantes en el cuerpo de Cristo. Amén. Somos importantes en el cuerpo de Cristo. Esto es lo que Dios quiere, que una iglesia aprenda a conservar, hermanos, la unidad. Y este es el punto bien importante. Amén. Que tenemos que conservar la unidad. Conservemos estos puntos bien especiales. Que es lo que Dios quiere que la iglesia mantenga siempre, hermanos, haciendo. Estemos siempre vigilantes en la iglesia, hermanos. Amén. Así que este segundo punto, respetándonos unos a otros. Aleluya. Para conservar la unidad. Cuando no hay respeto, ¿qué pasa? Hay humillaciones. Cuando no hay respeto, hay ofensas. Cuando no hay respeto, hay menosprecios. Entonces eso, amén, no permite que la iglesia o los hermanos estén caminando unidos juntos, combatiendo todos por una misma causa y a llegar al reino de los cielos. Entonces, cuando no hay respeto, pasan estas cosas. Amén, que el uno no le importa ofender al hermano, ofender a la hermana. Pasa uno aquí, toma micrófono, pasa a tirar directamente a la hermana, al hermano. Y eso no está bien. Eso no está bien. Porque entonces no está dirigido por de parte del Espíritu Santo. Estamos nosotros, amén, amén, aleluya, viendo a quién le vamos a tirar la pelota. O el leñazo más que todo. Entonces nosotros debemos tener ese cuidado. Respetarnos unos a otros. Respetémonos. Es lo más importante que Dios quiere. Una iglesia que ha aprendido a respetarse es una iglesia que camina unida. Mire, el diablo no puede penetrar, el diablo no puede dominar, porque es una iglesia de victoria. Alabado sea Dios. Amén. Y qué bonito es, hermanos, respetarnos unos a otros. Para seguir conservando, para poder conservar la unidad, también hay otro punto, y es no envidiarnos. No envidiarnos unos a otros, sino, hermanos, darle gracias a Dios por la bendición que Dios ha dado a mi hermano. Gracias
gracias a Dios por la bendición que Dios ha dado a mi hermana. Si Dios le ha preparado un buen trabajo, gloria a Dios. Si Dios le ha regalado un buen carro, gloria a Dios. Yo no lo voy a envidiar. Mejor gracias a Dios porque Dios le está prosperando. Es seguro que está buscando más a Dios. Es seguro que se está sometiendo más a Dios. Y Dios está viendo la mitad de los cielos y está derramando bendiciones para que sobreabunde. Entonces la palabra del Señor nos enseña todos estos puntos. Amén. Para conservar la unidad no hay que envidiarnos. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo? Gloria al Señor. También, hermanos, para conservar la unidad, amén, hay puntos bien importantes. Y es que yo no me voy a sentir más grande que nadie. No sentirse más alto que otro. Porque ese es el problema. Cuando a veces, hermano, nosotros, amén, pues de la nada decimos, yo estoy más grande que fulano. Y gloria a Dios por los que tienen grandes privilegios. Amén. Por aquellos hermanos que tienen unos grandes privilegios, hermanos, y se humillan ante la presencia del Señor. Hermanos, yo le pido a Dios, que le digo al Señor que me ayude para humillarme ante Él, hermanos, para nunca exaltarme y decir, yo soy el mejor, yo soy el bueno, por mí se manifiesta el Señor aquí. No, eso es por la misericordia que Dios tiene para con nosotros, hermanos. Y quizás algún hermanito que está atrás ora por mí y por él está cayendo la bendición. O quizás por alguno que está delante. Amén. Entonces, ¿por qué no voy a yo exaltar y sentirme grande y enseñorearme de ustedes? ¿Verdad que no está bien? Porque entonces yo me estoy convirtiendo en un capataz. Y Dios no quiere capataces en la iglesia. Dios quiere hombres humildes, mujeres humildes en la iglesia. Amén. Porque la Biblia dice que Jesús vino para servir y para dar su vida en rescate por nosotros. Él no vino a sentarse para que le sirvieran o atendieran. Él no vino a eso. Él vino a servir. Entonces, ¿cómo es que alguien tiene un privilegio en la iglesia? ¿Se va a sentir más grande que alguien? No, tenemos que ser humildes, hermano. Para conservar la unidad, no hay que sentirnos grandes ante otros. Como le digo, alguien puede tener, digamos, un maestro en la iglesia. Es un maestro en la iglesia que puede enseñar bien bonito, pero por eso no es más grande. Por aquel que no puede leer. Sí, puede ser un maestro, un doctor en la palabra. Amén, puede ser un hombre escatólogo, como digamos, como se oye decir, pero que no es más grande como aquel que no sabe leer. Entonces, si lo menosprecia, tiene problemas. Ya no camina en unidad. Eso Dios no quiere en la iglesia. Que por un privilegio alguien se sienta grande. Alguien diga, yo soy más que fulano. Digamos en la iglesia que hay varios predicadores. Yo creo que algunos predican mejor que a mí aquí. Y yo por eso no me voy a enojar. La gloria sea para Dios. Dios los use, que los use. Porque yo oro por ellos, Dios mío, úsalos. Úsalos, Dios mío, yo no me voy a enojar por eso. ¿Verdad? La situación que alguien ya poco le está usando el Señor, empieza a subirse ya los humos, ahí sí es el problema. Porque entonces, hermano, ¿qué puede pasar? Hay que sentarlo. Mientras le pasa aquel calorcito en la cabeza. Entonces, la iglesia, hermano, somos una iglesia unidos. Y no vamos a sentirnos más que uno que el otro. No, hombre, nunca vayamos a hacer eso en la iglesia. Aprendamos, nunca lleve de menos a nadie. Gloria a Jesús. Amén. Ni porque sea quien sea en la iglesia, nunca lleve de menos a nadie. Porque Dios no quiere eso, no quiere una iglesia de esa clase. Amén. Vamos a perder la unidad. Si caemos en esos errores, perdemos la unidad. Cuando alguien se siente que es más que otro. Hermanos,
Dios lo que quiere que nosotros también, siempre, si tenemos oportunidad de saludar al hermano, saludémoslo. Salude a su hermano, a su hermana, que al menos el que tiene a su lado, alrededor suyo, denle las manos siquiera. Si alguien está lejos, pues gloria a Dios, ¿verdad? Al menos demostremos que somos unidos. Amén. Mire, hermano, sé que estos problemas se han dado en las iglesias algunas veces. Amén. Que de repente alguien dice, no, es que yo soy más que fulano. Que Dios reprenda al diablo. Yo soy más que fulano que fulana. Amén. Y hermanos, pero Dios te sabe, conoce nuestro corazón, conoce nuestra condición, como somos nosotros. Amén. Entonces mantengámonos, hermanos, a la expectativa. Conservemos la unidad. Que nunca se nos vaya a subir los humos a nosotros. Amén. Decir, yo no necesito ya saludar a esta hermanita. Yo no necesito ya saludar a este hermanito. Está cayendo, aleluya. Amén. Entonces ya estamos cayendo en un error. Bendito Jesús. Sentimos que somos más grandes ya. Aleluya. Entonces estamos hablando cómo conservar la unidad. Amén. Amén. También se conserva la unidad con amar la palabra de Dios. Amén, aleluya. Amén. Hay cristianos que pueden tener unidad con todos los hermanos, pero no tiene unidad con la palabra. Cuando viene la palabra, se enoja con la palabra. No le gusta el mensaje. No, es que ya me van a dar otra vez ahí mismo. Siempre me están atacando. Entonces no acepta la palabra. Entonces tiene problemas. Aunque vaya contento con todo el mundo, pero no va contento con Dios. Aleluya. Con la palabra. Porque lo tocó. La palabra. La palabra dijo, endereza al torcido. No nos gusta a veces. Entonces, hermano, tenemos que amar la palabra y mantener la unidad con Dios. Mantengamos la unidad. Ahora, es algo bien importante que todos aprendamos, hermanos, a darle gracias a Dios por lo que somos. Ahora, si Dios no va a usar, que nos use. Porque la Biblia dice que el que honra, honra. Amén. Y esto es cierto. Hermanos, el que merece honra, hay que honrarlo. Pero entre todos, Dios es el que merece la honra y la gloria. Dios es el grande, Dios es el poderoso. Dios es el mismo, aleluya. Él sí merece. Pero si un hermano, amén, a Dios lo está usando, yo digo, gloria a Dios, Dios bendiga a mi hermano. Amén. Que Dios lo siga usando. Es que se está sometiendo. Es que está buscando a Dios. Aleluya. Es que está pidiendo a Dios que lo use. Amén. Bueno, gloria al Señor. Aleluya. Por lo que Dios está haciendo. Quiero que abra su Biblia en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 5. Gloria al Señor. Romanos 12, 5. Vamos a leer las palabras del Señor en esta hora. Que es una bendición. Estamos aprendiendo en esta noche. Y dice así la palabra del Señor: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Dice el 6: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Amén. O si de servir o servicio, en servir. O el que enseña en enseñanza, el que exhorta en exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Hablando los dones, hermano, nadie se va a sentir más también. Que porque tiene el mejor don, nadie. Porque la palabra del Señor es bien linda y nos habla, el versículo 5 dice: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Amén. Y todos miembros los unos de los otros. Entonces somos miembros del mismo cuerpo de Cristo. Ahora vamos a la Biblia, 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. 1 Corintios 1, 10. Miren cómo dice. Estoy en el punto de la unidad. Dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa,
Y que no hay entre vosotros ¿qué? Divisiones, sino que estéis perfectamente ¿qué? Unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Entonces aquí está hablando de la unidad. Y no le está hablando a nadie del mundo. Aleluya. El apóstol Pablo está hablando a la iglesia de Corintios. Pero este mensaje se escribió para la iglesia de Corintios y para la iglesia del siglo XXI también. ¡Aleluya! Miren qué bonito lo que Pablo dice. Os ruego pues hermano, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no hay entre vosotros divisiones. Ahí está. Que nadie diga, hagamos, yo voy a hacer mi grupito más mejor. Yo voy a hacer el grupito de los que todos hablamos lenguas, de los que todos danzamos, de los que todos comemos más. Voy a hacer el grupito de los más fuertes aquí en la iglesia, el nombre. No. Dice que no hayan divisiones. Amén. Cuando hay divisiones, hermano, mire, hay choques. Así es. Porque está un grupo aquí y otro grupo allá. Entonces van a tener enfrentamientos, van a haber choques. Y eso va a causar, hermanos, daños, se van a lastimar. Entonces Pablo está hablando a los corintios, hermano, esta palabra bien importante. Amén. Amén. Y diciendo, os ruego pues, hermanos, por favor. Pablo quiere decir, por favor, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mire cómo les habló Pablo a los corintios, los trató finamente. Gloria a Dios. Hermanitos, por favor, les decía. En el nombre del Señor, ve mi nombre, decía Pablo. En el nombre del Señor Jesucristo. Dice, quiero que habléis todos una misma cosa. Amén, que habléis todos una misma cosa. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estáis perfectamente unidos en una misma mente. Aleluya. Pensando siempre en los beneficios espirituales de la iglesia. Amén. Aleluya. Cómo engrandecer el reino de los cielos. Cómo ganar almas para Cristo. Aleluya. Y le dice en el 11, porque he oído o he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Ese es el problema. Cuando hay contiendas, el Espíritu Santo se va. Así es. Cuando hay contiendas, hermano, hasta las lenguas se van. Así es. Cuando hay contiendas, no hay amistades. Aleluya. No hay confianza cuando hay contiendas. Aleluya. Pero verdad que cuando no hay contiendas todo está tranquilo. Gloria a Dios. Todo está Aleluya. bonito, todo está muy lindo. Amén. Hay una unidad, se siente un ambiente muy lindo en la iglesia. Y quisiéramos estar siempre en la iglesia, buscando más al Señor, recibiendo más de Dios. Y eso es lo que Dios quiere, una iglesia unida. Aleluya. Entonces hemos aprendido cómo conservar la unidad. Amén. Y hay muchos puntos más que podríamos hablar de cómo conservar la unidad. Por ejemplo, aquí al frente está una hermana que ella vino a la iglesia desde que empezamos la iglesia. Aleluya. Y aquí está. Si no hemos caminado en unidad con ella, ella nos tiene más que la iglesia. Ha aprendido a soportar y ha aprendido a perdonar también. Gloria a Dios. Porque también eso tiene que haber en nosotros. Aprender a soportar y aprender a perdonar. Amén. Aleluya. El problema es cuando a veces alguien nos pide perdón. Y dice el hermano, perdóneme hermano, lo ofendí. Mire que no sé en qué momento. Mire que lo perdone Dios. Yo no lo puedo perdonar. Porque lo que me hizo yo no lo puedo soportar. Que lo perdone Dios. Entonces estamos en problemas. Porque no nos perdonamos unos a otros. No somos misericordiosos nosotros, hermano. La iglesia tiene que aprender a ser misericordiosa. Amén. Denle un aplauso, Señor, en esta hora. Gloria al Señor. Entonces la iglesia, hermanos, tiene que mantenerse a la expectativa de lo que estamos haciendo. Porque Satanás lo que quiere es ver una iglesia desunida. Usted sabe que Satanás nunca, hermanos, va a querer ver el progreso
o el avance de una iglesia. Hallelujah. Yes. Que el Señor reprenda a Satanás porque Él quiere dividir y restar. Pero Cristo Jesús tiene vencido a Satanás, hermanos, porque tiene poder. Aleluya. Lo venció en la cruz del Calvario, dice la palabra del Señor. Amén, aleluya. Aleluya. Abra su Biblia en 1 Pedro capítulo 3 y su versículo 8. El tema es la unidad. 1 Pedro capítulo 3, versículo 8. Gloria al Señor. Qué bendición en esta hora. Amén, aleluya. Dice así la palabra del Señor. Dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir. ¿Qué más dice? Compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, ¿qué? Amigables. Y esto no es que yo voy a elegir mis amistades. No, si en la iglesia tenemos que ser amigables. Amén, que diga, no, yo voy a escoger mis amistades en la iglesia. Estamos en el problema. Por eso la Biblia dice, amén, que seamos misericordiosos, amigables, no devolviendo ¿qué? Mal por mal. Aleluya. Y a veces nosotros, amén, hacemos lo contrario. Si nos hacen un mal, devolvemos un bien, ¿verdad? Aleluya. Si nos hacen un mal, devolvemos un mal. Qué bueno fuera que nosotros al que nos hace mal le hagamos un bien. Eso sí le agrada al Señor. Que nosotros le hagamos bien al que nos hace un mal. Pero eso es difícil, hermano. Es solamente que usted ande en el Espíritu ya, que poquito toque sus pies en el suelo. Ahí si usted va a aprender eso. Amarre lo que ya huele. Pero cuando andamos todavía bien asentados en la tierra, hermano, es difícil que nosotros paguemos un mal con un bien. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Entonces Pedro está explicando esta palabra. Amén. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Mire, eso es feo que un cristiano esté maldiciendo a otro. Y que otro también esté maldiciendo al otro también. Dice, ni maldición por maldición, sino por el contrario, dice, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que le dasteis bendición. Porque el que quiere amar la vida, ver días buenos, ¿qué? Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Entonces la palabra del Señor, hermanos, es bien clara, que nos está ayudando a nosotros a poder, hermanos, detectar por dónde Satanás quiere a veces destruirnos. Aleluya. Hay cristianos que no puede orar en la iglesia. Tiene problemas, no puede orar, no se puede concentrar. Es que nomás cerrar los ojos, se acuerda que tiene problemas con fulano, se acuerda que tiene problemas con la fulana, se acuerda que tiene problemas hasta con el pastor, se acuerda que nunca da los diezmos, y se acuerda de tantas cosas, dice, no puedo orar. Aleluya. Está cayendo, aleluya. Señor, pues estamos en problemas. No se puede concentrar por tanto problema, que no los arregla, que no pide perdón, no busca la paz, no busca la unidad. Aleluya. Porque las oraciones, hermano, tienen estorbo. ¿Sabe qué? Aún la Biblia dice que cuando los esposos están divididos, enojados, no puede orar el esposo. Amén, amén, va a tener estorbo en la oración, uno de los dos. Aleluya. Entonces la palabra del Señor es bien clara, que nos está aconsejando a nosotros que la iglesia, amén, tenemos que ser unidos. Me está cayendo. Un ejemplo que lo va a ver bien infantil usted. Aleluya. Y es el ejemplo de las hormigas. Aleluya. Las hormigas, cuando se van a comer una mariposa o un gusanito, entre todas se lo echan al hombro. Amén. Y se lo llevan para la cuevita y se lo comen allá, o lo guardan allá. Amén. ¿Y sabe qué? Ellas acaparan para el tiempo del invierno. Amén. Entonces, pero son unidas. Si fueran desunidas, una jalada para un lado, otra para otro, y dijera, este es mi pedazo, yo voy a agarrar mi pedazo, agarrar el tuyo.
tuvieran problemas. Entonces, ¿por qué no nosotros aprendemos de ejemplo? De ser unidos como las hormiguitas. Aleluya. Amén. Echarnos al lomo cualquier problema, cualquier situación difícil. Y entre todos, amén, lo levantamos, le decimos: Padre eterno de gloria, resuelve estos problemas, ayúdanos, Dios mío, denos victoria sobre todas estas situaciones difíciles, Padre amado. Y así vamos a vencer. Vamos a tener victoria nosotros, hermanos. Amén. De tal manera que la iglesia tiene que aprender. Gloria a Dios. Bueno, vamos con el segundo punto, y es: ¿cuáles son los beneficios de la unidad? ¿Cuáles son los beneficios de la unidad? ¿Alguien se ha puesto a pensar? Bueno, ahorita que estamos hablando de este tema, ¿cuáles son los beneficios de la unidad? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Qué beneficio me trae a mí la unidad de estar unido con mi hermano, con mi hermana? Victoria. ¿Qué beneficio obtengo yo de estar unido aún con mi esposa? Aleluya. Porque hay esposos que viven desunidos hace 20 años. Ay, Santo. santo. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Entonces, ¿qué beneficios hay, hermanos? ¿O cuáles son los beneficios de la unidad? Ya. Abra su Biblia en Mateo capítulo 18, versículo 19 y 20, dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Aleluya. ¿Verdad? Dos. Si dos de vosotros, dice, escribió Mateo, está hablando de la unidad. Dice el 20: porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, hablando de la unidad, dos o tres es plural. Hablando de la unidad, entonces Dios quiere que la iglesia camine de esa manera, en unidad. Si dos de vosotros, dice, se ponen de acuerdo, Dios les va a escuchar y les va a contestar y va a hacer o le va a derramar las bendiciones que están pidiendo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Bendito sea Dios en esta noche. Aleluya. También entendemos que esto es, hermano, que Dios contesta las peticiones cuando somos unidos. Entonces, los beneficios de la unidad es que Dios nos va a contestar también cuando estamos unidos con otro hermano, porque es mejor que estemos dos orando por la misma causa. Amén. Aleluya. Entonces, ese es un beneficio de la unidad. Dios contesta nuestras peticiones. Como segundo, un cristiano que es unido puede trabajar al lado de cualquier hermano. Amén. Amén. Aleluya. Entonces, el que está unido, o los beneficios más que todo, amén, de la unidad es que yo puedo trabajar a la par de cualquier hermano. A la par del hermano fulano, hermana fulana. Dice: pastor, hermano, vaya a hacer este trabajo. Dice: no me mande con el hermano. Santo. Ay. Hay problema. Pero, amén, si nosotros queremos mantener los beneficios de la unidad, aprendamos a ser unidos. Con quien me pongan a trabajar, allí voy yo a trabajar con él. Ahí voy a trabajar con él. Ahora, los cristianos, los hombres, los varones, tenemos que tener cuidado también. Porque hay quienes que de repente quieren, hermanos, agarrar confianza con una hermana iglesia. Entonces ahí no, eso no se puede también. Aleluya. Porque a las esposas que están casadas hay que respetarlas. Amén. Y a las solteras también hay que respetarlas también. Amén. Aleluya. Entonces todas ellas merecen respeto. No es que nadie vaya queriendo abusar, hermano, de la confianza de una hermana. No se puede. Si es iglesia. Esto es iglesia del Señor. Y la iglesia del Señor, nosotros tenemos ese cuidado, tenemos temor. La Biblia nos habla del temor. Entonces, si yo tengo temor, voy a respetar a mis hermanas. Amén. Y si es soltera que no tiene esposo, hay que respetarla mayormente. Amén. Aleluya. Amén.
Pero hermanos, ¿cuántas cosas se dan a veces? Que de repente alguien sale cometiendo errores. Hermano, necesita convertimiento esa persona. Amén. Tiene que convertirse de veras al Señor para no andar pensando en otras cosas. No andar, hermanos, echando la vista, que hermanos queriendo hacer algo. Hermanos, hay que tener cuidado en la iglesia. Aleluya. Cuidemos la iglesia. Yo sé que cada esposo quiere cuidar a su esposa. Claro. Amén. Cada esposa quiere cuidar a su esposo. Así hagámoslo. Oremos unos por los otros. Aleluya. Amén. Amén. Es importante. Entonces podemos trabajar al lado de cualquier hermano, porque esa es la unidad, los beneficios de la unidad. Amén. Aleluya. Tercer punto es que vamos a ver almas convertidas a Cristo cuando somos unidos. Bendito Dios. Aleluya. Cuando una iglesia no es unida, que venimos a pelear y aquí a discutirnos. Mire, los amigos ni vienen a la iglesia. Aleluya. Mire, aquí bastantes amigos hay ahora. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Qué quiere decir eso? Que usted está trabajando en unidad. Aleluya. Amén. Porque a Dios le agrada la unidad de la iglesia. Hermano, ¿y cómo nosotros vamos a hacer ejemplo si los que no han creído en Cristo, los que no han aceptado a Cristo, quieren ver un ejemplo en la iglesia? Amén. Y nosotros que les demos mal ejemplo aquí en la iglesia. Santo. Que de repente dos hermanos se ponen a querer pelear por una cosa sencilla. Santo. Que de repente dos hermanos discutiendo por algo. Santo. Y se van diciendo, yo creí que en la iglesia había amor, había unidad. No, ahí lo que hay es pleito, ahí lo que hay es buchinche. No vuelvo a la iglesia. Aleluya. Hermanos, pero el diablo se equivocó. Porque la iglesia del Señor es una iglesia que practica la unidad, hermano. Y vamos a luchar para que nos mantenga unidos siempre, haciendo la voluntad que a Él le da. Gloria a Jesús. Así que vamos a ver las almas convertidas cuando somos unidos. Entonces, este es un beneficio de la unidad. Bendito Dios. Beneficio de la unidad. Hermanos, es importante. También la iglesia va a prosperar en todas las áreas Amén. que la iglesia está funcionando. Cuando nosotros, amén, somos unidos, vemos los beneficios, que la iglesia está prosperando en todas las áreas. Amén. Hay almas para Cristo. La iglesia compra bienes. Amén. Aleluya. La iglesia tiene programas radiales. Gloria a Dios. La iglesia trabaja en las misiones. Gloria a Dios. La iglesia ayuda al necesitado. Gloria a Dios. La iglesia ayuda a los pastores que están allá pasando problemas en los países Gloria a pobres. Dios. Aleluya. Entonces la iglesia, amén, está trabajando de una manera que a Dios le agrada. Entonces esos son los beneficios. Aleluya. Nos falta dinero para cubrir los gastos dentro de la iglesia también. La gloria para Dios. Porque esos son los beneficios de la unidad. Amén. Cuando no hay unidad, hay problemas. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Que la iglesia aprendamos. Aprendamos a mantenernos en ese círculo de la unidad, hermanos. Sí. Mire, por bobaditas no va a enojar usted. Aleluya. Por cositas pequeñitas nunca se enoje. No pierda la bendición. Aleluya. No pierda el gozo que Dios le ha dado. Bendito. Por cualquier cosita sencilla, hermano. Aleluya. Porque esas son zorritas que dice la Biblia, Así es. que echan a perder los sembrados. Aleluya. Entonces hay que tener cuidado. Veamos nosotros, hermano, el último punto de los beneficios de la unidad. Es que nosotros como cristianos reconocemos, mire, cuando hay unidad, usted reconoce el liderazgo que hay dentro de la iglesia. Cuando hay unidad, reconocemos el liderazgo dentro de la iglesia. Amén. Y es más, cuando hay unidad, usted reconoce el liderazgo que Dios ha delegado a su pastor. Aleluya. ¿Cuántos me escucharon? Amén. Cuando hay unidad, yo no ando peleando con los hermanos. Aleluya. ¿Verdad? Si alguno ha cometido un error, digo, gloria a Dios, voy a orar por él yo. Amén. Y oro por él. Y lo veo, yo me sonrío con todos. Aleluya. Porque eso tenemos que hacer. Amén. Amén. Pero cada uno debe de aprender. Dentro de la iglesia, Dios ha delegado un liderazgo. Amén. Y es el pastor. Amén. Aleluya. En la iglesia puede haber un hermano, como le dije al principio, yo lo estoy usando bastante. Sí.
pero nunca va a ser más que su pastor. Así es. Aleluya. Sí, amén. Aunque Dios lo use más, nunca va a ser más que su pastor. Sí, aleluya. Porque la Biblia dice que el discípulo no es mayor que su maestro. Amén, aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Que nos dé el gozo, hermanos. Entonces, esos son los beneficios porque reconocemos los liderazgos dentro de la iglesia. Y aprendemos a dar la gloria al Señor. Mire, si a veces el diablo se enoja con los pastores, pues. Aleluya. ¿Usted cree que el diablo quisiera ver a los pastores predicando? ¿Usted cree que quisiera que, amén, que el diablo esté contento con ustedes oren por su pastor? No, hombre, el diablo se enoja. Sí, así es. Cuando usted se pone a orar por su pastor, dice, el diablo dice, ¿por qué oran por este pastor? Eso dice el diablo. ¿Por qué oran por él? Aleluya. Hermanos, es que eso así es. El enemigo nunca va a creer que usted esté orando, que estemos en unidad. Amén. Como le dije, en lo que la Biblia dice que el que honra, honra. Así es. Y la Biblia dice que hay que reconocer a los que trabajan en el Señor. Amén. Gloria a Dios. No es que digo que me den, no. Reconocer es decir, hombre, de veras que este hombre Sí, merece. merece que Dios lo exalte. Sí, así es. Amén. Pero el diablo se va a enojar, pues. Sí, así es. Él se va a enojar cuando alguien dice, pastor, que Dios lo bendiga, que Dios lo siga usando. El diablo se va a enojar. Aleluya. Téngalo por seguro. Téngalo por seguro. Se le fue el gozo, hermanos. Denle un aplauso, Señor, si puede, por favor. Quiero que abra su Biblia en San Juan capítulo 13. Ya voy a terminar. San Juan 13, 16. Quiero darle una cita bíblica, San Juan 13, 16. Y dice así: de cierto digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Entonces ahí está la palabra de Dios, ¿verdad? Nosotros aprendemos a trabajar en unidad, ¿verdad? Trabajamos en unidad. Usted ve que a mí, si yo lo encuentro, lo voy a saludar, lo saludo. Pero yo, hermano, no quisiera irme sin saludarlos a todos ustedes. Aleluya. Pero a veces hay pastores que hay que pedir, ¿cómo? Hacer un apoyo para saludarlos. Hay que rogarlos. Aleluya. Ahí está en serios problemas, hermano, porque eso no tiene que ser así. Hay pastores que no quieren relacionarse con la iglesia. Se le acaba la unción. Termina el mensaje, se va para su oficina y ahí se queda allá viendo el YouTube y de ahí se va para casa. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Aleluya, bendito sea el Señor. Abra su Biblia en San Juan capítulo 17, versículo 11. Estamos hablando de la unidad. Sí. Y dice así, 17:11 de San Juan. Dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Amén. Aleluya. ¿Quién está hablando ahí? Hablando Jesucristo, como el Padre. Diciendo que sean unos, la iglesia, seamos uno, así como el Padre y el Hijo. Que ellos son uno, se ama. El Padre ama al Hijo y el Hijo ama al Padre. Entonces nos da un ejemplo que la iglesia, amén, también nos mantengamos en esa unidad. Que seamos uno, así como ellos son uno. Vamos a ver, para terminar, un versículo más. San Juan capítulo 10, versículo 30. Estamos para terminar ya este tema. Yo dije que no iba a ser muy largo. Gloria al Señor. Dice así la palabra del Señor: yo y el Padre uno somos. Así dice su Biblia. Yo y el Padre uno somos. Quiere decir que, amén, si Cristo le llevara la contraria al Padre, entonces, hermano, no puede haber una relación. No puede, hermanos, el mundo caminar. No puede el mundo, amén, luchar para ganar la salvación. Amén, porque el Padre no está unido con el Hijo. Mal ejemplo. Así es la iglesia. Si en la iglesia no hay unidad entre el pastor y
y los directivos, digamos, los líderes, hay problemas. Porque tenemos que tener unidad. Lo que más la iglesia necesita es la unidad. Viene, como le dije, este otro año con la ayuda del Señor. Tenemos ya el plan de trabajo. ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Qué vamos a hacer? Orar a Dios. Que Dios nos ayude para poder ejercer todo este programa de trabajo. Amén, aleluya. De trabajar unidos. Aleluya. Si son las mujeres cristianas, unidas. Amén, aleluya. Son los caballeros, unidos. Aleluya. Si son los jóvenes, unidos también. Si es el cuerpo oficial, unido. Si son los líderes de grupos familiares, unidos. Entonces la unidad es lo importante que Dios quiere. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Cuál es el ejemplo que nosotros vamos a dar entonces al mundo? Si nosotros vivimos haciendo cosas, hermanos, desagradables a los ojos de Dios. No podemos ganar las almas para Cristo. Nunca vamos a prosperar en nuestra vida espiritual. Es mejor, todo se va a terminar. Pero Cristo nos ha llamado a que seamos unidos. Así como la palabra del Señor nos enseña, que Él dijo, yo y el Padre, uno somos. Yo y la iglesia. Yo y la iglesia. Ustedes, todos juntos, somos uno. Ya nos jalamos la carreta uno para un lado y otro para otro lado. Ese es un problema. Amén. Cuando estamos jalando la carreta para un lado y otro para otro lado. Un líder no puede jalar la carreta por donde él quiere. Tiene que jalarla por donde le está indicando el Señor y donde le han indicado también de aquí, de la iglesia. No puede jalar para otro lado. Nosotros estamos poniendo problemas. Yo voy a echar los míos aquí. Porque aquí me parece que voy bien. No, cuidado. Antes de cometer una cosa de esas, preguntar mejor. ¿Será que estoy bien? ¿Será que estoy haciendo bien o estoy haciendo mal? Porque la autoridad en este lugar se llama Cristo Jesús. El Espíritu Santo de Dios. Y luego su pastor. Amén. Y después va el cuerpo oficial. Y así todos, hermanos, unidos trabajando en la iglesia. Por eso digo, hermanos, cuando una persona no escucha la voz de su pastor, cuando uno no oye la voz de su pastor, hermanos, puede fracasar. Puede caer en problemas, caer en dificultades. Y eso es lo que hay que evitar. Este año, si Dios nos permite llegar a este año 2015, unámonos más a trabajar en este ministerio. Amén. Nunca digamos, yo pienso hacer esto y esto está bien así. No. Digamos, bueno, hay una regla dentro de la iglesia. Hay algo establecido entre la iglesia, cómo trabajamos. Amén, para que no se vean desacuerdos. Y después alguien diga, mejor me voy. No, cuidado, porque no es el propósito. Amén, el propósito es que todos trabajemos de la mano, haciendo la voluntad de Dios, obedeciendo a la palabra del Señor. Denle un aplauso al Señor en esta noche. Recuerden los puntos importantes, hermanos. Cómo conservar la unidad y cuáles son los beneficios de la unidad. Dos puntos importantes que hemos tratado ahora. Perdone que le haga así, pero por hablar, decir dos. Yo sé que estos son símbolos, a veces que, hermanos, peligrosos. Así es. Hay que tener cuidado hasta para predicar. No hay que andar haciendo así porque es peligroso. Ni que alguien está haciendo así. Peligroso. Hay que, hermanos, con cuidado. Amén. Sí, hay que saber mover la mano. Tengamos cuidado. Amén. Así que una bendición. Esta noche damos gracias al Señor. Póngase de pie. Vamos a decir al Señor, ayúdanos para ser unidos cada vez más. Señor, en el nombre de Jesús. Hagamos una oración de la unidad.
Póngase de pie, agarre a su hermana que está a su lado. Si puede poner la mano a su hermano que está a su lado en el hombro, póngasela, llore por él en esta hora. Aleluya, proclamemos la unidad. Reprendamos, hermano, todo aquello que nos quiere destruir la unidad dentro de la iglesia. Amén. Tómela a su hermana en la mano y ore por ella. Dígale: Señor, yo quiero ser más unida con mi hermano, con mi hermana, Señor. Yo quiero ser más unido con mi hermano, Señor. Dígale en esta noche, Señor. Padre mío que estás en los cielos, en esta noche, Señor, venimos ante su presencia, poniendo nuestras vidas en sus manos, Señor. Le suplicamos que nos ayude para ser unidos en la iglesia, Señor. Ayúdeme a ser unido yo, Señor, con mis hermanos, con el cuerpo oficial, con los líderes y con cada miembro de este ministerio, Señor. Ayúdeme, Dios amado, para caminar en la unidad. Si un hermano, Señor, necesita, yo puedo ayudarle, Dios mío. Permítame hacerlo, Señor. En el nombre de Jesús. Si yo necesito, Dios mío, y un hermano me puede ayudar, Dios mío, permítale que lo haga, Señor. Dios eterno, en esta hora. Dios mío, en esta noche, ayúdenos, Señor, a llevar las cargas Te ruego, los Padre unos de los eterno, otros, Señor. en el nombre de Jesús de Nazaret, Eterno Dios. Dios amado, Honramos su nombre, Dios amado. Padre Dios de la gloria, En esta noche. en el nombre de Gracias, Jesús de Señor, Nazaret, tu Hijo, por la Dios unidad amado. que usted quiere Primeramente, que tengamos dentro de la Señor iglesia, amado, Señor te damos mío. la honra y la gloria, Padre. Gracias, Hijo y Dios Espíritu amado, Santo. Te damos por su gracias, misericordia. Señor eterno, en el nombre de Jesús de Gracias Nazaret, por su tu amor. Hijo, Dios de la gloria. Te ruego, Padre, Señor eterno, que nos Dios enseñes, mío. Padre Dios de la gloria, Suplico en que el nos lleve nombre como de bien a Jesús nuestros de Nazaret, hogares, tu Señor. Hijo, Dios amado, a través de tu Guárdanos Espíritu en sus Santo, manos esta Señor noche. amado. Enséñanos Denos a ser protección y unidos, cobertura Dios de del la cielo, gloria, Padre. para poder vencer, En el nombre Señor de amado, Jesús de para Nazaret. poder destruir toda obra Dios mío del amado, maligno. En el gracias, nombre de bendito Jesús de Señor, en Nazaret, esta Hijo, noche. Dios de la gloria. Gracias, Poder Señor de la amado. sangre de Cristo Jesús Llévanos en en sus esta manos, hora. Señor. Oh Señor Dios En el nombre de eterno, a Jesús. través del poder de la Gracias. sangre de Jesús, que a ti sea la honra Amén. y la gloria por los siglos. Gloria a Dios, denle un abrazo a su hermano, a su hermana. Dígale, hermano.